Muy buenas tardes a todos aquellos que nos miran por nuestras redes sociales y que están a la expectativa escuchándonos por www.radiomanantialdevida.org. Quiero mandarles un especial saludo y darte las gracias por sintonizarnos en esta transmisión. También aquellos que nos siguen por Facebook en @Radio Manantial de Vida GDL y @MPF Chulavista. Es una bendición estar contigo y poder compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a iniciar una sesión, un tema que es muy controversial para el Hijo de Dios y en general para la humanidad, pues es un tema que ha ocasionado que a Dios se le culpe de múltiples situaciones. La serie que vamos a iniciar hoy y vamos a estar transmitiendo en varias sesiones es el otro caso de Job. ¿Por qué el otro caso de Job? Bueno, porque se te ha contado tradicionalmente un caso, una historia acerca de Job que viene en la Escritura, en donde se habla de que Dios probó a Job, se habla de que Dios entregó a Satanás en la vida de Job, el cuerpo de Job, las pertenencias de Job, y se habla de un comportamiento que debes de tener. En una ocasión yo en una de las redes sociales miré a una persona que publicó algo así, que decía: estás pasando por problemas y ya te desesperaste, te hace falta leer más Job. Y bueno, vamos a entrar en tema, vamos a entrar en materia. Te vuelvo a repetir nuestras redes sociales: www.radiomanantialdevida.org, la estación de radio, Facebook @Radio Manantial de Vida GDL y @MPF Chulavista. También quiero mencionar nuestro canal de YouTube, que es Fe y Poder Chulavista. Ahí vas a poder encontrar esta serie completa y otras más que tenemos a tu disposición. Bueno, vamos a iniciar con este tema leyendo la Escritura en Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quiero leértela en otra traducción. Dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra de Dios te está diciendo, Pablo, en la carta a los Romanos, que tú no debes de conformarte, no debes de acostumbrarte, no debes de amoldarte en tu manera de pensar a la de las personas que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios, que no tienen el sacrificio de Jesús manifestado en sus vidas. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, no vas a poder comprobar lo que Dios tiene para ti, lo bueno, lo agradable y perfecto. Vamos a ver también el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura dice, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús está diciendo que escudriñes. Y déjame explicarte algo. Una cosa es leer y otra escudriñar. Una cosa es de que tú agarres la Biblia como un libro de historietas, como leer a Spider-Man, como leer a los Vengadores de Marvel, por mencionarte así, o leer el diario, o leer un cuento de chistes. Te vas a divertir, pero no vas a aprender nada. Y otra cosa es escudriñar, investigar, analizar a fondo. Y Jesús está diciendo
escudriña, analiza, estudia a fondo las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Hay gente que valora más el libro impreso que el contenido, porque no lo estudia. Dice Jesús, porque crees que en ellas tienes la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto? Escudriñando las Escrituras. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando o me estás viendo, yo te voy a exhortar, te voy a animar, te voy a invitar a que no me creas lo que yo voy a decirte a partir de ahorita. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, yo te voy a dar 2 razones muy fuertes. Número 1, no creas todo lo que yo te voy a decir. Compruébalo tú mismo con la palabra. Compruébalo. Y segundo, no confíes en mí, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. De manera de que si tú pones tu confianza en lo que yo estoy diciendo y yo te engaño, vas a operar, vas a caer en maldición. Te vas a frustrar si no se cumple lo que tú quieres. Es por eso que vuelvo a reiterarte, no me creas, no confíes en mí. Comprueba lo que yo te estoy diciendo con la palabra de Dios y con la revelación del Espíritu Santo. Cuando nos conformamos a la forma de vida y a la manera de pensar de las personas, tú dejas de renovar tu mente y no compruebas la buena voluntad de Dios. Se dice que Dios permitió o que Dios probó a Job. Se piensa que si Job padeció una enfermedad, un problema, nosotros debemos sufrir también. De Job se ha tomado solo lo malo. Solo lo malo de Job. Se ha tomado 2 frases célebres de Job. Y en eso se ha basado toda una doctrina a través de los siglos. Pero nunca se dice, nunca se habla de que Job se arrepintió de las cosas que habló. Específicamente, amigo, amiga, hermano, hermana, nunca se te habla en una congregación cuando se toca el tema de Job acerca de los capítulos 40 al 42. ¿Y de dónde vino esta doctrina? Bueno, allá por 1540 hubo un hombre llamado Juan Calvino, y este hombre escribió cerca de 10 estudios acerca de Job. Juan Calvino fue uno de los impulsores de la Reforma Protestante. En estos estudios, dentro de estos 10 estudios que él escribió, él dijo que Dios y Satanás trabajan juntos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está haciendo referencia al pasaje de su Evangelio, Juan 1:1. Dice verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Juan está dando testimonio de lo que vio. Está diciendo que Jesús es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él.
la escritura, el mismo apóstol Juan, uno de sus discípulos, el más allegado, está dando testimonio que Jesús es luz y que no hay ninguna tiniebla en él, que Dios es luz. Entonces, date cuenta la mentira que John Calvin empezó a enseñar al decir que Dios y el diablo trabajan juntos. Déjame decirte una cosa. Esta pregunta te la voy a repetir varias veces durante toda esta serie. ¿A quién le vas a creer más? ¿A un hombre que aprendió directamente del Hijo de Dios, del Señor Jesús, que era tal la confianza y la comunión con Jesús que podía descansar recargado en Él, que le encargó a su misma madre física, terrenal, cuando Jesús estaba muriendo? Recuerda aquel pasaje que está en la cruz a punto de morir Jesús y le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre. Y a María le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y dice la escritura que desde ese mismo momento Juan la recibió en su casa. Entonces yo te voy a preguntar esto, ¿a quién le vas a creer más lo que dice? ¿A Juan, que tuvo una relación de amistad directa con Jesús? ¿O a John Calvin, que sacó sus propias conclusiones y deducciones acerca de Dios? ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la época donde la tradición estaba todo lo que daba, y si tú desobedecías, contradecías a la autoridad que era la iglesia, te mandaban a la muerte, a la hoguera. Job dijo una frase, vamos a mirarla, acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 1, verso 21. Te estoy dando solo la introducción para que tengas un panorama amplio, porque yo sé que hay gente que me está viendo, me está escuchando, que ya sabe, ha escuchado acerca de Job, pero también sé que hay gente que jamás ha escuchado acerca de este hombre. Y te voy a decir, te voy a enseñar lo que verdaderamente dice la palabra. Aquí en Job 1:21 está diciendo algo muy fuerte. Job dice así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bajo este concepto se ha generado una creencia en la humanidad, y se le echa la culpa a Dios de todo lo malo que les pasa. Las catástrofes naturales, las enfermedades incurables y todos los problemas. Y aún más, se le atribuye a Dios de que es un homicida, porque Él dice que se lleva a la gente cuando Él quiere y como quiere. Job dijo que Dios le dio la vida y que Él solo se la quita. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona no ha cometido delito alguno? Se le considera justo. Pero cuando comete un delito como el homicidio, deja de ser justo, deja de ser santo. Y aquí Job está acusando directamente a Dios de que dejó de ser santo, porque Dios le roba, porque Dios le quita la vida. Quiero decirte algo, que para este punto la humanidad no tenía la revelación o el conocimiento de que existía diablo. Y tenían el concepto de que Dios hacía todo. Que si en el desierto caía maná del cielo, fue Dios. Dios lo envió. Que si los de Coré murieron, tragados por la tierra, fue Dios. A Dios se le achaca todo, se le atribuye todo, y nunca aparece el diablo en la situación, en la escena principal. Por eso es importante que tú analices, estudies las escrituras con varias traducciones, porque por usar un solo criterio se ha confundido a la gente por siglos. Pero pastor, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia en diferentes traducciones? Mira, mi amigo, mi amiga,
La Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en mandarín, ni en portugués, ni en italiano, ni en latín. La Biblia se escribió en hebreo, griego y un extracto de Habacuc en arameo. ¿Por qué? Porque los diferentes traductores, cerca de 40 para ser específicos, a través de un tiempo de 1500 años, escribían lo que Dios les hablaba y lo que sucedía de acuerdo al idioma predominante. De manera de que, en efecto, si ahí en tu país estuviéramos en este tiempo, la Biblia se estuviera escribiendo en tu idioma nativo, en el idioma predominante. Y en este punto de Job se hablaba hebreo, no se hablaba español. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se traduce el original a los diferentes idiomas, en ocasiones el traductor comete errores, porque al menos en el español, el idioma nuestro tiene muchas variaciones, es rico en definiciones. Y con una que tú cambies, le cambias el sentido al pasaje completo. Ahora, quiero explicar algo. De acuerdo a las traducciones que se han dado, han variado la orientación por diferentes motivos. Vuelvo a repetirte uno: el traductor, el idioma y los intereses políticos y religiosos. De manera de que es necesario que tú, pues si vas a escudriñar las escrituras, claro, si nomás la vas a leer por leerla, pues no es para ti esto. Pero si tú quieres saber la verdad, necesitas agarrarte una traducción o las que tengas y buscar un diccionario hebreo. Yo te voy a invitar a que busques tu aplicación S-Word, ya sea para ordenadores, para computadoras, o si tienes un Android, un sistema Android, un smartphone, puedes buscar mi S-Word, y hay diferentes traducciones de la palabra y también diccionarios griego-español y hebreo-español para que entiendas lo que quiere decir el original. Job dijo que así como nació desnudo, así volvería a meterse en el vientre de su madre. Déjame decirte que para entonces Job ya había perdido a sus hijos, 7 hombres y 3 mujeres para ser específico. Ya había perdido su ganado, su riqueza. Él estaba pasando por situaciones difíciles y hablaba incoherencias. En este punto Job no coordinaba bien sus pensamientos. Y te lo voy a demostrar. ¿Cuántas veces nosotros pasamos, por generalizar, pasamos por situaciones difíciles, emergentes, y no pensamos lo que hacemos o lo que decimos, y después nos lamentamos? Una ocasión me tocó ver a una persona que en una congregación olvidó una libreta. Estábamos mi esposa y yo ya cerrando la congregación, el edificio, el auditorio principal, y yo vi una libreta en una banca, en una silla, y me acerqué y reconocí de quién era la libreta. Y al abrirla estaba una bolsa doblada con una cantidad considerable de dinero en efectivo. La guardé, la tomé así como estaba, la cerré y la metí en mi oficina y cerré bajo llave. A la siguiente reunión, esta persona llega desesperada, buscando. Y le hablábamos: oye, ¿qué buscas? Y no nos hacía caso. Y estaba renegando y desesperada, buscando. Y no hacía caso, y se le acerca uno de sus hijos y le grita: vete para allá, que estoy ocupado. Y estaba ahí desesperada la persona. Hasta que me la acerqué y le toqué el hombro y le dije: oye, ¿qué necesitas? Es que busco una libreta. ¿Cómo es tu libreta? Ya me dio las señas particulares y le dije: yo la tengo en mi oficina. No te preocupes, está a salvo. Por darte un ejemplo. Porque necesitaba ese dinero para hacer unos pagos. Y al no encontrarla, se desesperó y empezó a hacer cosas y a decir cosas. Le pasó a Job.
pero quiero volver a repetir. Job había perdido sus 10 hijos. Fueron muertos, aplastados por un techo, en un huracán. Sus ovejas, había caído un rayo a sus animales, a su ganado, y lo había matado. Habían llegado unos ladrones, habían matado a todos y se habían robado el ganado. Había quedado en la ruina Job. ¿Tú cómo te pondrías? ¿De verdad podrías coordinar tus pensamientos, tu comportamiento? Job, en este punto, no halló a quién más echarle la culpa, porque no coordinaba las cosas. Aquí mismo en Job capítulo 3, verso 16, vamos a mirarlo. Job 3:16, date cuenta de lo que te digo. Yo te estoy mostrando con Biblia, con escritura, lo que te estoy diciendo. En este pasaje, Job se preguntó el por qué no había sido abortado. Sí, hermano, hermana, llegó a ese punto de desear no haber nacido. Mira lo que dice, verso 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como a los pequeñitos que no vieron la luz? Déjame leerte otra traducción. Dice así: mejor me hubieran enterrado como se entierran los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. Hay otra traducción que quiero leerte. Dice así: ¿por qué no me enterraron como a un aborto, como a esos niños que jamás vieron la luz? Job está hablando cosas desagradables hacia Dios. Job está hablando conforme a sus emociones, a sus pensamientos de confusión, conforme a su carne, a sus impulsos. Y tú me puedes decir, bueno, es que ahí está escrito y es palabra de Dios. Bueno, mira, déjame aclararte algo. No todo lo que está escrito en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y si quieres también menciono los deuterocanónicos, que son aquellos que los judíos no reconocen, hablando del Antiguo Testamento, porque esos se escribieron como historia en el periodo de que no hubo profeta en Israel, cerca de 400 años, desde Malaquías hasta que se manifestó Juan el Bautista, no hubo profeta de Dios. Y esos libros como Judith, Tobías y otros más se escribieron como historia, pero también te los puedo mencionar. Se escribieron y hay cosas que no son palabra de Dios. Te voy a dar un claro ejemplo. Cuando le dice Pedro a Jesús: no vayas a Jerusalén, no permitas que te acontezca lo que has dicho, cuando Jesús había anunciado su muerte. Número 1, eso no es palabra de Dios, porque Jesús mismo reconoce que el que está hablando es Satanás a través de Pedro, porque dice: apártate de mí, Satanás. Y yo te aseguro que Jesús jamás se atrevería a mencionarle al Padre como Satanás. Momentos atrás Jesús preguntó: ¿qué dice la gente de mí? Y Jesús dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce: bienaventurado eres, Pedro, Simón Pedro, porque esto no ha sido revelado de ti, sino de el Padre. Pero el diablo quiso utilizar también a Pedro para confundirle. Eso no fue palabra de Dios. Y muchos casos así, de que fueron escritos esos sucesos para que tú los tengas como referencia y no hagas lo mismo, no caigas en los mismos errores que esas personas. Mira, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 10, verso 6. 1 Corintios, capítulo 6. Desde el verso 5, aquí está hablando acerca de los que se quedaron en el desierto.
Ese es otro punto que más adelante te explicaré. El pueblo de Israel que pasó 40 años vagando por el desierto, y hay gente que te ha enseñado durante años que Dios te pasa por un desierto para probarte, para moldearte, para que tomes la tierra prometida. Déjame decirte que ese es un vil y asqueroso engaño. ¿Por qué? Porque de los que pasaron 40 años en el desierto, ninguno entró, porque todos murieron. Solamente la generación más pequeña, si mal no recuerdo es menor de 20 años, entró. De los demás, de los que pasaron en el desierto 40 años, no entraron, murieron. De manera de que es un error. Pero fíjate bien lo que dice el verso 5, 1 Corintios 10, 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, tirados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Date cuenta de lo que te estoy hablando. Hay cosas en la Escritura. Por ejemplo, Job. Estas frases: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué no me abortaron? Y otra más que ahorita vamos a ver, que dice así. Job dijo esto, pero lo dijo y fue escrito en la Biblia para que tú no hables igual a Job. Para que veas el ejemplo de Job, que habló tonterías, y no lo hagas tú mismo. Es importante que conozcas esto, porque se debe de restaurar la bondad de Dios. Han pasado siglos y siglos y se ha culpado a Dios de todo lo que pasa. Por eso el ser humano y los hijos de Dios mueren en accidentes o de enfermedades. Y dicen frases como: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Job no conocía a Dios, y él mismo lo declara. Job mismo reconoce que no conocía a Dios. Vamos a ver el libro del profeta Oseas. Pastor, ¿por qué entonces estoy pasando por una dificultad? Pastor, ¿por qué entonces estoy pasando por una enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por problemas económicos, pastor? Bueno, mira lo que dice aquí. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, déjate explico esto. Cuando tú escuchas acerca de la ley de Dios, aún en el Nuevo Testamento, está hablando de la palabra, de lo que fue dictado por Dios. Oseas está diciendo: mi pueblo fue destruido, fue aniquilado, mi pueblo pasó dificultades, mi pueblo batalló en su vida porque le faltó conocimiento o información. Por cuanto desechaste el conocimiento o la información. Y fíjate, es curioso porque quizás ahorita en este punto de la enseñanza estás molesto, estás molesta por lo que se te está diciendo. Y quizás estás escribiendo en los comentarios de nuestro canal de YouTube, Felipe del Chulavista, ¡qué mentirosos, blasfemos! Y cosas así, que lamentablemente lo único que demuestran es tu ignorancia, o la ignorancia de los que lo hacen. Pero aquí este pasaje habla de esas personas. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Una regla dice así: a toda acción viene una reacción. De manera de que si tú desechas el conocimiento, tú no vas a poder desarrollar el ministerio de evangelismo o de compartir la palabra con éxito. Dice aquí: porque olvidaste la ley de tu Dios, ignoraste la palabra, por lógica, pues no le vas a ser útil o no vas a ser servible a Dios. Por lo tanto, no vas a disfrutar, no vas a obtener los beneficios, las bendiciones de Dios. Aquí se refiere a eso el Señor.
Oseas dice que se es destruido porque te falta conocimiento. En el libro de Job volvemos, capítulo 1, Job 1, del 1 al 5, estamos viendo acerca de Job. Iniciamos a ver la vida de Job. Vamos a analizar a Job a fondo para que conozcas cómo era realmente. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay gente que me dice: ve, pastor, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no es como usted dijo, que habló cosas erróneas. Bueno, vamos a analizar esto. Y le nacieron siete hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, en su cumpleaños, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasando el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Número 1. Job. Job era próspero. Job era un ganadero. Se dedicaba a criar camellos, ovejas, bueyes, asnas, animales. Era un hombre muy rico. Y dice el verso 1 que Job era perfecto. Pero la palabra perfección en el hebreo es tam, T-A-M, y se refiere a íntegro. Job tenía defectos como ser humano, cometía errores, pero su actitud era íntegro. Él no se andaba transeando a sus trabajadores. Te aseguro que si hubiera existido el seguro social, Job no les cotizaba menor a su sueldo. Él no los engañaba. Dice también que Job era yashar. Esto es recto. En hebreo es yashar y es un hombre de bien. Job no esclavizaba a sus trabajadores. No creas que Job les aplicaba largas jornadas laborales y los dejaba sin comer. No, él era un hombre de bien. También dice que era temeroso de Dios. Esta palabra temeroso a Dios en hebreo es yaré, con Y, yaré. Y su significado es tener temor, tener miedo, que le amedrenta. Fíjate bien, vuelvo a repetir. Job no tenía reverencia a Dios. Job le tenía miedo. En el momento en el que Job pensaba en Dios, le amedrentaba. Y luego dice que era apartado del mal. La palabra mal es R-A-H, ra. Y su significado es avaricia, codicia. Date cuenta de lo que dice la Escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era íntegro, era un hombre de bien, tenía miedo, temor, le amedrentaba a Dios y era apartado de la avaricia y de la codicia. El miedo, déjame decirte, y el temor son lo contrario a la fe. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor, tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Te lo voy a demostrar a lo largo de esta enseñanza, no te preocupes. Job tenía miedo.
Job tenía temor, por lo cual él ofrecía sacrificio por sus hijos, porque vivía con miedo, con terror, no con fe. Mira el verso 4. Sus hijos no tenían ni la mínima intención de buscar a Dios. No les importaba. A ellos les gustaba andar de fiesta en fiesta, de party en party, pisteando, tomando alcohol, comiendo. Y déjame decirte que los cristianos, los hijos de Dios, no somos aburridos. No pienses que estoy en contra de las fiestas. Yo te estoy hablando de que a estos muchachos no les importaba agradar a Dios, no les importaba buscar a Dios. Por lo cual, en el verso 5 explica que diario, día con día, Job se levantaba y su pensamiento era: ay, a lo mejor mis hijos cometieron pecado contra Dios, blasfemaron contra Dios y me los va a matar. Y él dice aquí el verso 5 que pasado el turno, pasado el cumpleaños, iba y los santificaba. Él los obligaba a ofrecer sacrificio, a buscar a Dios. Por lo tanto, los muchachos no lo hacían de corazón, porque no sirve de nada. Y dice la última parte: de esta manera hacía todos los días. Y vamos a ver un caso interesante aquí, el verso 6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí en este punto se ha pensado, se ha creído que Dios le entregó en las manos de Satanás a Job. Porque dice el verso 7 y 8: Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado? Te lo voy a leer como está escrito: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. En este punto, la gente ha creído que Dios entregó a Job. Otros dicen: es que Dios aquí probó a Job. Dios probó a Job. Dios le quitó a Job el ganado y la vida de sus hijos para probarlo. Pero regresando al verso 6, te voy a explicar algo. Rápidamente te voy a explicar algo. ¿Por qué se presentó Satanás ante Dios? Vamos a Génesis. Vamos a Génesis 1, 26 al 28. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a brincarnos al 2.15, capítulo 2, verso 15. Dice así, Génesis 2.15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Al mundo.
Adán tenía comunión con Dios, tenía libertad para estar frente a Él cada día. Pero en Génesis 3, del 9 al 10, miramos que perdió esa libertad. Génesis 3, del 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿en dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán, el ser humano, Adán y Eva, tenían libertad, tenían autoridad que Dios mismo les había entregado. Pero cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, escuchando a la serpiente, un ser manipulado por un espíritu satánico, por un demonio, decidió entregarle esa autoridad a Satanás. Decidió obedecer a Satanás y no a Dios. Por eso en Job 1:6, Satanás pudo presentarse ante Dios. ¿Qué significa, de acuerdo al original, la palabra hijo? La palabra hijo que aparece en Job 1, verso 6, se deriva de la palabra hebrea ben, b grande, en, y también de la palabra baná, que significa restaurador, constructor, poderoso, ungido, mayordomo. Date cuenta que en los pasajes de Génesis que leímos, hubo un momento en el cual Dios le dijo a Adán: ¿en dónde estás? ¿Por qué? Porque todas las tardes tenía comunión con Dios, libremente. Pero al ya no tener esa autoridad, ya no pudo acercarse con libertad. Adán contesta: me escondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. En este punto ya había entregado la autoridad a Satanás y ya no tenía la confianza. Es por eso que en el verso 5, en el verso 7, Jehová le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el título de mayordomo. Tenía el título de mayordomo. Y él andaba atendiendo sus negocios. Déjame explicarte algo. En los escritos originales no existen comas, no existen puntos o signos de interrogación. En el hebreo, tú puedes ver escritos en hebreo y no hay puntuaciones, no hay comas, no hay signos de admiración, de interrogación. Y tú lo puedes ver. No te estoy engañando. Por lo cual miramos en el verso 7, de acuerdo a la escritura original, que Dios no preguntó nada a Satanás, sino que afirmó que tenía ya el control sobre Job y de sus cosas. Vamos a leerlo de acuerdo a la escritura. Dice así: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo estoy quitando los signos de interrogación porque si no sonaría así. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Te lo voy a leer como es el original. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué está haciendo Dios? Está afirmando que no lo ha considerado. Vamos a ver adelante qué significa la palabra considerar. Pero a partir del verso 13, vamos a ver desde el 11. Dice, está hablando Satanás:
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en el 12, Dios vuelve a afirmar lo que realmente es. Dice así: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Pero le pone una restricción: solamente no pongas tu mano sobre él. Está hablando de que no puede tocarle. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿A dónde crees que fue? ¿Al infierno? Te pregunto, ¿a dónde crees que fue Satanás cuando salió delante de Dios? Cuando se fue de su presencia. ¿A torturar a alguien al infierno? ¿A mover con su tridente un caldero lleno de lava para hacer sufrir a una alma? No, mi amigo, mi amiga, no, mi hermano, mi hermana que me estás viendo o me estás escuchando. Dice verso 13: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Volviendo a la pregunta que te acabo de hacer, del verso 12, y salió Satanás delante de Jehová, la pregunta era: ¿a dónde crees que fue Satanás? Obviamente acabamos de ver a dónde fue. Fue a destruir las cosas que tenía bajo su control. No fue Dios el que mató a los hijos de Job. No fue Dios el que destruyó a sus criados, el que le robó los camellos y los asnos. No fue Dios el que calcinó a los criados y a las ovejas. Fue Satanás. Porque Dios no extendió su mano en contra de Job. Fue quitando Satanás poco a poco las cosas que Job tenía. En este punto, Job entró en luto. Vamos a ver el capítulo 2, verso 7. Dice así: nuevamente, déjame decirte, vuelve a afirmar. Vamos a ver desde el 1, 2:1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, los Baná, los mayordomos, los hombres de autoridad, delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos. Obviamente tenía la autoridad de la tierra. Y Jehová dijo, la misma palabra de este verso te lo dice, no preguntó, dijo: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios le está diciendo: a ver, no lo has considerado. La palabra considerar es soltar, restaurar, restablecer. Te lo voy a demostrar en la siguiente sesión.
Y Dios le está diciendo, no has restaurado a mi siervo Job. No hay otro varón como él en la tierra, justo, recto, íntegro. No es dado a la avaricia, a la codicia. Me teme. Que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste a que yo actuara contra él para que lo destruyera sin causa. Dios no está afirmando que él lo hizo. Fíjate, verso 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Para este punto, Satanás no tenía autorización para tocar la integridad física de Job. Y aquí toca este tema, Satanás, verso 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Jehová reafirma en el verso 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le está diciendo, no toques su vida. Él está en tu mano, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Por qué digo que ya lo tenía? Mira verso 20 del 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job en este punto fue cuando entró en shock. Desvariaba Job. Desvariaba Job. Empezó a echarle la culpa a Dios. Pero, dice en el verso 22, que todavía no pecaba directamente, fuertemente contra Dios. Habló por lo que él tenía conocimiento de Dios, lo que le habían dicho de Dios, que Dios movía todo. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 7 de Job 2. Dice así, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. ¿Quién fue el que hirió a Job? Dios. Pastor, pero Dios permitió. No. Verso 8. Tomaba Job un pedazo de barro para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su mujer dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job en este punto todavía no agravaba sus palabras. Todavía no agravaba sus palabras. Job fue herido con una enfermedad y él empezaba a asegurar que Dios le había dado todo eso. Muchas personas creen y enseñan que así como Job pasó todo esto, también nosotros debemos pasarlo. Y otros creen que las enfermedades y los problemas son para acercarte más a Dios. John Calvin, el hombre que te hablé del principio, pensaba así. Y por pensar así, él murió de asma y diabetes. Porque él creía que Dios estaba probándole. Vamos a mirar que no es así. Porque por medio de Pablo, Dios nos dice que debemos estar fuertes, firmes, cuando llegue la prueba. Y segunda de Timoteo, vamos a verlo rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este pasaje lo han agarrado muchos durante tiempos, siglos, para decir que tú debes de sufrir penalidades, castigos. La Reina Valera es lo que te dice así. Dice que tú como buen soldado sufras, pero
Un buen soldado, siendo sinceros, usando la razón, no el fanatismo. Un buen soldado puede sufrir. Un soldado capacitado al 100% puede sufrir. Hay una traducción de la Biblia llamada Kadosh mesiánica, dice que tomes tu parte en las desgracias como buen soldado. Pero en la traducción Peshita dice que soportes las adversidades. Hay mucha diferencia en tomar tu parte en las desgracias. Un buen soldado, aquel que gana la guerra, no toma parte en las desgracias, pero sí soporta el ataque del enemigo y se le opone. Recordamos aquella historia de Pearl Harbor, donde viene un ataque japonés y los estadounidenses no bajaron sus armas y recibieron el ataque. En cuanto pudieron, se le dieron la contra y repelieron la agresión. Bueno, voy a frenar aquí porque se nos termina el tiempo, pero la próxima semana vamos a analizar, en la siguiente sesión, mejor dicho, vamos a analizar este pasaje. Y déjame decirte, recordarte lo que te comenté al principio. Comprueba con la palabra de Dios todo lo que yo te he dicho. Pídele al Espíritu Santo que te dé testimonio, para que sea la verdad de Dios la que te alumbre el corazón, la que te alumbre el entendimiento. Me despido por este momento de esta transmisión, no sin antes recordarte nuestras redes sociales: www.radiomanantialdevida.org. Nuestro sitio de Facebook es @radiomanantialdevida_GDL, @MPF Chulavista, y nuestro canal de YouTube es Fe y Poder Chulavista. Te declaro bendición, te declaro que la semilla que ha sido sembrada en tu corazón de la palabra de Dios da fruto al 100%. Se despide de ti por el momento tu amigo el pastor Samuel Camacho, y te declaro bendecido en el nombre de Jesús.